Hola y bienvenidos a Ruta Siget by Daffy, el circuito de eventos de España y Latinoamérica que tiene como destino llegar a la edición Siget de este 2023 en Budapest. Arrancamos esta primera aventura con Kunke de la ganga Calais, que ha venido hasta nuestro maravilloso local que estrenamos hoy para hablarnos de su grupo, de su trabajo, de su música y de la nueva aventura en la que están, que se llama Isla Cayena, que es vuestro tour que estáis haciendo actualmente. Bienvenido Kunke, bienvenido a la Ruta Siget. Muchas gracias por invitarme a estar aquí. Lo primero, para quien no os conozca, ¿qué es la ganga Calais y quiénes sois? Bueno, la ganga Calais es una banda de 8 músicos que el concepto que tiene de musical es de crear una fiesta en 90 minutos en un directo, ¿no? Yo creo que somos carne de escenario, es algo que tenemos como muy claro, muy marcado, lo trabajamos mucho en el local de ensayo y a partir de ahí empiezan a pasar cosas en base a una identidad musical que suele ser el mestizaje, ¿no? Aquello de tratar de mezclar un montón de estilos, la gran mayoría de ellos bailables, y ponerlos encima de un escenario a que pase lo que tenga que pasar. Y dime, ¿de dónde viene el nombre de Calais? Bueno, la ganga, ¿no? Yo creo que es igual que decimos que hacemos mestizaje, ¿no? Que el mestizaje realmente pues, es meter un montón de estilos en una coctelera. Encontramos ese símil a la hora de buscarle un nombre a esto, ¿no? que hacíamos. Entonces una ganga nos parece algo así como bueno, bonito, barato, ¿no? Esa fusión de cosas. Y Calais, porque Calais en realidad, o caló, es como el lenguaje de los gitanos. Y realmente esa pequeña influencia de que las canciones siempre, o al menos al principio, partían siempre de una guitarra española, ¿no? De esa raíz un poco más flamenca, esa raíz un poco más rumbera, respetando muchísimo, por supuesto, a los flamencos, ¿no? Pero nace un poco de ahí, ¿no? De ese espíritu tan rumbero que luego se deja mezclar con muchos otros estilos. Hablabas de rumba, en vuestras canciones hay rumba, funk, ska, reggae. Hacéis un montón de estilos eclécticos. ¿Cómo llegáis hasta esa mezcla de estilos? Bueno, yo creo que el secreto está en escuchar las playlists de Spotify de cada uno de los músicos, que son bastante diversas. Entonces yo creo que esa mezcla de ingredientes luego pasa por un local de ensayo, ¿no? Cada uno tiene sus influencias e intentamos darle sentido a todo aquello, ¿no? A cómo uno toca la guitarra, cómo otro toca el piano, cómo uno entiende la voz, las melodías, las letras, y de ahí empiezan a pasar cosas, ¿no? Es verdad que es bonito, también es un camino de obstáculos el tratar de encajar esas piezas del puzzle, pero yo creo que la magia está en el local de ensayo, teniendo muy en cuenta que lo que queremos es subir en un escenario y montar un fiestón, una juerga, ¿no? Entonces, todo eso tiene ese mismo objetivo, ¿no? El que los estilos caminen hacia allá. Y haciendo tanta mezcla de estilos, ¿cuánto tiempo os puede llevar más o menos hacer un tema para que conjuguen bien y suenen tan bien como suenan? Bueno, por ponerte un ejemplo, el último disco tardamos como 2 años en componerlo, más luego quizá otros 6 meses en grabarlo y tal. 6 meses no todos los días, ni 2 años todos los días metidos, pero sí un proceso de madurar muchísimo las canciones, a base de ir al local, a guitarrear, a maquetar, a hacer un montón de canciones que al final se quedaron esas 10, 11 que hay en el disco, ¿no? Pero yo creo que es eso, que tardamos bastante porque somos muchos, hay muchas decisiones que tomar, hay bastantes peleas que luchar, ¿no? Pero todas buenas, son batallas musicales, son buenas. ¿Cómo se afronta dentro de un grupo esa pelea, ese tener que equilibrar los egos de no, si yo quiero meter más reggae o yo quiero meter más funk? Bueno, yo creo que la suerte que tenemos ahora mismo es que hay otra palabra muy importante dentro de la banda que es familia. Llevamos un tiempo largo esta formación y he entendido, yo creo todos los miembros, que una familia tiene altos y tiene bajos y hay que estar en todas, ¿no? Para vivir los altos hay que pasar por los bajos siempre. Nunca va a ser un camino de rosas, es verdad que es muy bonito subirse a un escenario y esa es la parte que más nos gusta, pero también hay muchos días de trabajo en el local o muchas decisiones que hay que tomar en las que no todo el mundo a veces está de acuerdo. Entonces, yo creo que tratando de separar mentalmente todo eso, ¿no? Una cosa es estar en el local, tomar una decisión que te puede parecer bien, a mí mal, pero más allá de eso compartimos muchas más cosas, ¿no? Somos una familia, por eso nos queremos y empastamos en todo eso. Me imagino que cuando se llega a esas conclusiones es un todos a una fuente ovejuna y vamos todas adelante y lo que se ha pasado en el local se queda en el local y como en Las Vegas, ¿no? De ahí no sale. Esto es, sí. Yo creo además que luego con el tiempo se va cogiendo perspectiva, ¿no? Te alejas un poquito de las composiciones y al final quien mide no es tanto el músico, sino más bien el público.
Es el que cuando ves que una canción funciona o no, es en un directo o cuando se sube a internet y tiene muchas escuchas, y entonces dices, bueno, pues igual lo que yo opinaba no vale de nada porque es el público el que acoge el tema, ¿no? Tú lo haces, vuelas, crees en lo que haces, tienes que creer, pero luego realmente son las personas, ¿no? Las que dicen, pues me quedo con esto, y hoy en día podemos verlo fácilmente. Entonces, bueno, digamos que creemos en el público como juez, ¿no? de esto. Y dentro de todos esos temas que al final tratáis, de todos esos estilos, tanto del funk, ¿hay alguno que digáis, es que este no puede faltar, que tengáis ese punto en común de este tiene que estar sí o sí en todos los discos o en todas las canciones? ¿O por lo menos su influencia? Bueno, yo creo que así en origen es mucho la rumba, ¿no? Porque ese toqueteo de la guitarra española siempre está ahí, siempre está presente. Pero es que nos dejamos caer mucho por el merengue, por el ska, por la salsa. Como digo, es que son... lo que creemos mucho es que tienen que ser temas que llevados a un escenario funcionen. Aunque haya alguien ahí abajo que no te conozca de nada, diga, uy, lo escucho y me quedo, ¿no? Que vengo a un concierto, normalmente vengo un espíritu a pasármelo bien, y que la música acompañe a eso, ¿no? O sea, que digamos que sean estilos que acompañen esta filosofía. Dentro de todos los estilos musicales que hay, de todos tal, habéis tocado un montón, pero ¿hay alguno con el que todavía que no os hayáis atrevido, que digáis, queremos empezar a probar a ver qué tal funciona, qué tal nos encaja con los otros? En plan, un pop ska, por ejemplo. ¿Un pop ska, dices? Sí, ¿qué podría surgir de ahí? No lo sé, pues podrían surgir muchas cosas. Es verdad que, por ejemplo, este último disco nos hemos atrevido a hacer muchas cosas que no habíamos hecho hasta la fecha. Canciones como, o sea, estilos como la cumbia, estilos como el merengue que hemos fusionado con el ska, pequeñas pinceladas de reggae, pero no lo sé, quizá hay muchos estilos latinos que todavía no hemos tocado, qué sé yo, que te voy a decir una timba, o quizá no hemos hecho, por ejemplo, nunca una bachata. Podría ser, podría llegar el punto, ¿sabes? No lo sé. Pero es verdad que la música latina es muy influyente dentro de lo que nosotros hacemos, y no lo sé, quizá la música balcánica también nos llama mucho, no lo sé. Es verdad que estamos muy abiertos a todas esas cosas. ¿Cómo sería Thor cantando ska? Eso sería interesante. Sería interesante. Algunas cositas tenemos ahí en ese tono y tal, pero algo hacer como muy, muy puro, ¿no? Un ska puro, por ejemplo, no lo tenemos. ¿Por qué no? ¿Quién sabe? 2012 os conocimos con La receta de la felicidad. Han pasado 11 años. Cuando miráis atrás, ¿cómo sentís que habéis cambiado la música desde entonces hasta ahora? Bueno, muy buena pregunta. Yo creo que sí que ha cambiado en el sentido de que nos hemos atrevido a hacer, como te decía antes, muchos estilos musicales, pero el espíritu sigue siendo el mismo. O sea, desde aquel primer momento que subimos a un escenario, la intención era la de que cada concierto se convirtiera en una fiesta. Entonces sabemos cómo empiezan los conciertos, nunca cómo terminan. Y esto sigue siendo igual desde el principio, ¿no? Lo que sí ha cambiado muchísimo es todas las tablas que la banda ha cogido, todas las experiencias que nos hemos echado a la mochila, todo ese recorrido, toda la gente que hoy en día trabaja en esto, y bueno, lo que es el barco, ¿no? Al final ha ensanchado un poco sus paredes, o sea que... La receta de la felicidad formó parte de vuestro primer disco, Cosquillas de Azotea. El segundo llegó justo antes de la pandemia, Jungla Magnética. ¿Cómo os afectó ese parón a la llegada de un segundo disco? Bueno, yo creo que, o sea, como a todas las bandas, ¿no? Yo creo que fue un problema el hecho de parar de repente y no poder, o sea, parar tu actividad, ¿no? Y toda la carrera como artista, como músico. A nosotros nos afecta quizá un poquito también el hecho de que justo lo sacamos y a cuestión de 15-20 días viene una pandemia con una gira ya planteada, un segundo disco que tenía una proyección pues ya bastante interesante. Y bueno, pero yo siempre digo que fue una bonita oportunidad el hecho de que hicimos 3 fechas antes de que pasara la pandemia, y fueron 3 fechas de las más así importantes por aquel momento. Hicimos Madrid, se llenó, y nos fuimos a México a tocar con Escape, y yo creo que era una oportunidad que o pasaba ahí justo antes de la pandemia, o luego, pues quién sabe, ¿no? Entonces tuvimos esa suerte también. Es verdad que, bueno, luego venía un año muy importante también, que se tuvo que parar, y ahora estamos remontando todo eso, ¿no? Pero por suerte, toco madera y está remontando muy bien. Está remontando muy bien, o sea que... Primer disco, segundo disco, ¿para cuándo el tercero? No lo sabemos. Y realmente nos planteamos si la fórmula es ahora mismo sacar un disco o sacar canciones sueltas. Por el hecho de cómo se consume hoy la música, el arte en general, el cariño que le puedes dar a una sola obra o a 10 a la vez, ¿no?
no puedes amamantar de la misma manera cuando salen 10 canciones, ni la gente las puede consumir, ni darle el tiempo ni la importancia en el mundo en el que vivimos, entonces hay que adaptarse a eso. Y ahora estamos planteando más la idea de ir sacando singles y a ver qué va sucediendo, ir midiendo con la gente, a ver qué respuesta tiene, seguramente después todo eso se englobe en un disco. Pero de momento todavía no hay como fechas, ¿no? Sí que pronto van a salir temas, pero no hay fechas marcadas todavía. Estos temas que van a salir los estáis presentando además en los conciertos que estáis haciendo por las salas. ¿Cómo os afecta a la hora de componer los temas, de ir tirando por un lado o por otro, el hecho de poder ver en directo cómo reacciona la gente a esos temas, el feeling que os dan? Bueno, es un primer test maravilloso. Es verdad que cuando el tema está frío la gente no se lo sabe, no lo tiene interiorizado. También tienes que tener la cabeza un poco fría de cómo lo recibe. Pero es verdad que si el tema consigue el efecto que hablábamos antes de sin conocerlo de nada, la gente entra, mueve el pie, la cadera y el hombro, está todo bien. Quizás ese es el checklist. Se mueven las tres, se alinean, ¡pum! El tema tiene que estar, ¿no? Antes de sacarlo a ningún sitio. Sí, yo creo que es un tema muy potente ese de ponerlo en directo. Hablas de que estáis... Nada. Hablas de que estáis tanteando para, en vez de sacar un disco, a lo mejor ir sacando tema por tema, pero no sois... es como algo clásico en vosotros el sacar los discos o vuestros temas de manera típica. El primero salió con un crowdfunding y el segundo ya lo sacasteis bajo sello discográfico. Exacto. ¿Cómo vivisteis la diferencia entre el crowdfunding y el sello discográfico? ¿Os afectó de alguna manera? Bueno, siempre hemos tenido, lo más importante de todo es tener libertad a la hora de hacer lo que quieras, ¿no? En el momento que empiezas a hacer cosas que no están bajo tu criterio, empiezas a no creer en ellas, se desvirtúa. Entonces, el primero era necesario hacerlo así, era necesario si queríamos hacer las cosas bien, recaudar dinero. Y la fuente que teníamos era la gente, ¿no? Porque en aquel momento los conciertos que se hacían no daban cachés suficientes para que la banda ahorrara y tuviera un backup ahí económico para poder tirar. El segundo fue a través de discográfica y ya con la banda más asentada y con más fondo, digamos, entonces no tuvimos que recurrir tanto a la gente. Pero lo que te digo, siempre con total libertad, siempre compartiendo el proceso, en aquel caso con el sello, y yo creo que con una guía bien bonita, ¿no? De gente que está ahí en la industria, que simplemente escucha, también es una oreja más, pone un criterio encima de la mesa y se comparte contigo. O sea que yo creo que muy bien. Si no se pierde esto de la libertad de poder crear lo que quieres, está todo en orden. ¿Qué crees que os puede llegar a coartar más esa libertad? ¿El estar bajo el sello discográfico o la reacción de la gente tanto en redes sociales como en directo? Creo que somos más presos de eso. Sí. Más presos de quizá... pero además es que algo inconsciente, ¿no? El intentar contentar para la gente que tocas, ¿no? Yo siempre lo digo esto en el local de sello, hacemos música para la gente, no tanto para los músicos o para nosotros mismos, ¿no? Los músicos solemos ser como muy, no, es que aquello, esto, tal, intentas llevarlo a un camino que igual a veces que las canciones solo la entienden los músicos. Yo creo que eso quizás es un problema a veces. Pero yo creo que es más esto. Creo que está más el chip, la cabeza está más enfocada en cómo crees que va a funcionar esto allí, ¿sabes? Pero la discográfica está todo bien, confía en lo que hagamos, cree en el criterio que tengamos y bueno, camino recto, bien. ¿Cómo reaccionáis si cuando presentáis ese tema veis que la gente no responde como vosotros esperabais que ibais a responder? ¿Os afecta a nivel emocional? ¿Cambiáis los temas? Es muy fácil. ¿Lo descartáis? Sale del repertorio y ya está, se fue. Es verdad que, claro, le tienes un apego, sobre todo cuando hay un tema nuevo, ¿no? Pero al final esas cosas con el tiempo, de manera natural, van cayendo los temas. Cuando hay un repertorio en vez de hora y media, de una hora, sabes ya cuáles van a quitar, cuáles van a caer, y poco a poco son temas que van como una liga, ¿sabes? Entonces los temas poco a poco van desapareciendo, entran en fase de descenso y entra otro y se fue. O sea que de manera natural funciona eso. Una de las cosas que también os destaca, aparte de hacer los discos de maneras pues con mucho mezcla de estilos, María Pelae, Ska, La Pegatina, habéis hecho un montón de colaboraciones. ¿Quiénes son los próximos en la lista de la ganga Calé? La verdad es que no lo sé. Hay muchos artistas que hemos conocido en todo este trayecto, muchos artistas con los que queremos compartir canciones, pero ante todo yo lo que digo es que somos unos afortunados por haber tenido toda esta gente,
dentro de un proyecto como el nuestro, que sabemos que es un proyecto emergente, que está peleando, que está en alguna parte y en ningún sitio, ¿no? Yo siempre digo esto, y conseguir el respeto de bandas como ellos, ¿no? Bandas consagradas, y decir, oye, pues me ha propuesto un tema, creo que puedo poner mi granito de arena y confío en lo que está sonando. Para nosotros es algo ya maravilloso, ¿no? Está claro también que te ubica con muchísima gente, porque todos los seguidores de esas bandas al final ponen un poco el ojo en lo que hacen esas bandas y en las bandas con las que colaboran. Y entonces no lo sé quién va a caer por ahí, no lo sé, quizá puedo decir un Rosalía o un Zetangana, no, me estoy tirando un triple ahí de lleno, ¿sabes? Sí, ya de por sí vuestra agenda telefónica tiene que ser la más envidiada de cualquier man de emergente, como fuera Rosalía o Zetangana. Cuidado con los móviles que os desaparecen seguro. Sería muy bruto, pero yo creo que no estamos en esa liga, al menos todavía, ¿no? Pero no sé, hay muchos artistas con los que nos encantaría compartir. Ya se verá, dejemos ahí esa sorpresica. Has hablado que justo antes de la pandemia os fuisteis a México, pero en 2019 fuisteis al Festival Sziget de Budapest, precisamente. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Repetiríais? Bueno, yo creo que repetiríamos toda la banda con los ojos cerrados, sin ninguna duda, ¿no? Yo creo que Sziget es un festival muy, pero que muy especial. Nosotros lo vivimos de manera muy intensa, era la primera vez que salíamos fuera y creo que fue entrar por todo lo alto, ¿no? A esa primera experiencia de tocar fuera. Un festival como Sziget, que creo que tiene ya solo el concepto, ¿no? De convertir una isla en la isla de la libertad, ¿no? En el que empiezan a pasar un montón de cosas. Yo siempre digo que más que un festival es un parque temático que lo montan en una semana ahí y es fantasía, lo mires por donde lo mires, ¿no? A cada paso que vas te encuentras un montón de situaciones, de historias. Yo creo que para la banda fue increíble, ¿no? Fue algo increíble. No solo es que repetiríamos, sino es que queremos repetir, queremos volver a ir allí a tocar más maduros y sobre todo a vivir lo que vivimos, ¿no? Yo creo que fue espectacular. Ya no solo como experiencia, te decía, sino que porque nos fuimos a vivirlo un poquito, no solo ir a tocar y volvernos, sino que lo vimos conciertos, vimos performance, vivimos la noche del Sziget. Sino luego como tocar fue increíble, ¿no? Increíble. Íbamos con cierto respeto a saber qué iba a pasar y lo que ocurrió fue un fiestón tremendo, multicultural, con un montón de personas de todos los países de Europa y de Latinoamérica, en fin, una locura tremenda, ¿no? Si tuvieras que elegir de los momentos que vivisteis durante esa hora de concierto, uno, ¿cuál sería el que destacarías? Porque a mí me encanta el momento en el que esquivas la bandera de Gales. O sea, ese momento en el que te pasan la bandera de Gales y tienes que bajarte por debajo, eso a mí me pareció maravilloso. Pero yo eso lo hice de manera inconsciente, no sabía qué estaba pasando. Fue entre todo el barullo y el momento del concierto, de repente había un tipo con una bandera enorme, ¿no? Y pasó justo ahí, quedó muy bonito en el vídeo. Yo creo que el romper esa barrera y el bajar abajo, que los músicos forman parte de esa fiesta que está sucediendo, eso fue lo más bonito, ¿no? Y ver cómo, o sea, entender en aquel concierto que la música es un lenguaje universal. Daba igual que hablaras español, francés, italiano, inglés, que lo que estaba ocurriendo ahí alrededor de unos acordes, de unas melodías, todo el mundo lo estaba entendiendo. Y yo creo que ese concierto me enseñó esa lección, ¿no? Y hablando de ese lenguaje universal que es la música, ¿es muy distinto cantar para un público de aquí de España que os conoce, que os entiende, a un público más internacional que no entiende lo que estáis cantando, o da igual? Yo pensaba que iba a ser muy diferente, pero en las experiencias que llevamos la banda, lo cierto es que no. O sea, hemos salido a Budapest, hemos estado en México, hemos estado en Francia, y sobre todo cuando hay una barrera idiomática, cuando el idioma se convierte en algo que yo lo suelo usar como un recurso y no me puedo comunicar, siento cierto estrés. Hay una ansiedad en mí porque es como, no quiero decir y no puedo ir. Pero da igual, las canciones empiezan a sonar, la gente empieza a entender lo que está pasando, empiezan a bailar y todo fluye. Entonces me di cuenta que tampoco hace falta, ¿no? El que haya un idioma en el que nos entendamos, sino que la música está ahí y nos comunicamos con eso. Este 2023 vuelven a ir artistas españoles a Sziget. Van África, Gran Laoz, Veus de la Rosa y Damian. ¿Qué les dirías a estos 4 artistas que se están ahora preparando para ir al festival? Yo lo que les diría sobre todo es que vivieran la experiencia al máximo, y con esto me refiero a ir más allá de tocar. Es decir, que si pueden tener unos días para vivir el festival como público, que lo hagan. Porque yo creo que es una experiencia que merece muchísimo la pena. Es un festival que cambia cada año, que cada año que
que vas, te puedes encontrar cosas diferentes. Entonces yo creo que esa es parte de la magia, ¿no? Creo que no hay un festival igual, o al menos yo no he tenido la suerte de ir a un festival de una talla similar. Así que lo vivan, que vayan unos días antes y que puedan vivirlo a lo grande. Y a esta Ganga Calais de 2019, ¿qué les dirías? Bueno, para quien quiera verlo, el cartel con el que se os anunció cuando fuisteis vosotros a Sziget. Bueno, les diría que hicieron muy bien en realidad. O sea, yo creo que aprovecharon el festival, que vivieron la experiencia, que vinieron de allí molidos, pero contentos de todo lo que había pasado, ¿no? Yo veo ese cartel y todavía me emociono, ¿no? Porque era la primera vez que salíamos fuera y yo no paré de ver vídeos del festival, ¿no? De cómo eran los escenarios, qué bandas habían pasado por allí, cuántas eran referentes nuestras y yo creo que fue algo inolvidable, ¿no? Ya te digo, ver la foto nuestra con ese sello de Sziget todavía me emociona. Y a toda la gente que se esté planteando si ir o no ir esta semana de agosto, ¿qué les dirías para animarles a que se vengan con nosotros a disfrutar de Budapest? Que no duden ni un instante, ¿no? Yo creo que es una experiencia difícil de repetir, difícil de encontrar en algún sitio. Entonces, yo creo que merece la pena, ¿no? Sea una vez en la vida, 2, 3, en realidad yo creo que si vas una vez vas a repetir, porque es demasiado grande lo que se vive allí, ¿no? Pero yo diría eso, no dudéis, si sois disfrutones, a por ello. Muchas gracias, Conque, por venir a la Ruta Sziget. Ya sabéis los demás que nos veis desde casa que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, que tenéis todos los enlaces en las descripciones y por supuesto tenéis que escuchar a la Ganga Calais y veniros con nosotros a Budapest. Muchísimas gracias y esperamos veros en concierto muy pronto. Gracias a vosotros. Pues esto ya.